hay detrás del banco del Vamos? Hemos traído a Nodriza Tech a la persona que mejor puede explicarlo, Nacho Torre, director de marketing y subdirector de Ibercaja. Nos ha hablado de marketing, de las campañas que más le han llamado la atención, de metodologías de trabajo y nos ha recomendado varios libros. Si quieres unas pautas para mejorar como profesional y conocer detalles muy interesantes de Ibercaja, no te pierdas el siguiente podcast. Y aquí estamos, un podcast más de Nodriza Tech, en esta ocasión con dos grandes del marketing. Y es que hoy vengo acompañada del director de marketing y estrategia digital y subdirector de Ibercaja, Nacho Torre. Buenos días. Buenos días. Y ya conocéis a mi compañero Javier Martínez, fundador y CEO de ONIAD. Buenos días, ¿qué tal? Tengo hoy dos invitados que tienen muchísimas cosas en común y es que los dos son expertos en marketing, los dos son formadores y son dos personas muy didácticas, así que seguramente hoy tendremos un contenido muy chulo. Además son dos personas que han pasado por muchos puestos hasta acabar en los puestos directivos que ostentan hoy en día. Y además también son muy curiosos porque aquí tenemos a un runner en toda regla y aquí a un músico, guitarrista, cantante, así que muchas gracias por estar aquí los dos. Como decía, tenéis muchas cosas en común porque los dos sois ingenieros industriales, los dos habéis pasado por distintos puestos como secretarías de CEO, de dirección. Y ninguno ejercemos de ingeniero. Exactamente. Entonces, me parece un buen tema para comenzar. Dos expertos en marketing muy didácticos, muy formadores, ingenieros. Tú, Nacho, que has pasado por temas de innovación, de experiencia de cliente, de planificación, secretaría de CEO, hasta llegar aquí. Cuéntame, esta rotación en puestos, esta evolución, ¿qué aporta tu perfil? ¿Qué ha aportado? Bueno, lo primero, muchas gracias, Sandra y Javier, por contar con nosotros, con Ibercaja y conmigo, para poder participar en vuestros podcasts, que los seguimos y nos resultan muy interesantes poder ser parte de ellos también. Al final, el tener la oportunidad de pasar por distintos puestos a lo largo de tu carrera, ya sea corta o larga, pero por distintos puestos, un periodo de tiempo que sea intenso, bien aprovechado, porque la experiencia, hay quien dice que tiene 20 años y pueden ser 6 meses repetidos 40 veces, y que en 6 meses pueden ser 6 experiencias de un mes muy intensas. Entonces, es tan relativo lo de la experiencia, si es aprovechada o es intensa. Sobre todo la oportunidad de coincidir con mucha gente, con gente muy distinta, que pueden tener objetivos profesionales y personales diferentes, con capacitaciones y experiencias diferentes, y que te van ayudando un poco a entender mejor pues cómo es tu cliente, cómo son tus colaboradores internos, cómo son los colaboradores externos, cómo es la sociedad, que también tiene alguna expectativa de la actividad que tú desarrolles. Seas un kiosco en una esquina, una mediana empresa, un emprendedor o una gran empresa, hay expectativas en torno a lo que tú haces, y el pasar por sitios tan diversos y con personas tan diversas creo que te ayuda a entender un poco cómo pueden ser esas expectativas y aprender a manejarte en ellas, pues para poder un poco cumplirlas. La cuestión técnica me parece un poco menos relevante, o sea, eso nos va acompañando a todos, sobre todo al principio de nuestra carrera, pero al final, a medida que vamos avanzando, creo que cada vez eres más gestor, y es esa dimensión más personal, de contacto con las personas, de entendimiento de las mismas, de encontrarte con muchas y muy distintas, lo que enriquece mucho. Al menos es lo que yo he tenido la suerte de poder vivir. Sí, no es como un paso de técnico a psicólogo, Sí. estás sucediendo a lo largo del tiempo, porque casi te lo hago. ¿En qué año entraste en Ibercaja? Yo en Ibercaja entré en el año 2007, septiembre del 7. Estaba entonces trabajando en consultoría, en ámbitos de planificación estratégica y gestión por procesos, excelencia empresarial, muchos temas de innovación, y vi un anuncio en la web nuestra del CPS, de ahora ELEINA, que buscaban ingenieros para Ibercaja. Y dije, ostras, qué curioso, ¿no? Porque ¿para qué buscarán ingenieros? ¿Para qué era? Voy a probar, digo, voy a echarlo a ver. Y efectivamente, pues me llamaron y fui. Y la persona de selección, que la verdad es que era un amor de persona, luego fui coincidiendo con ella y pues tuve la oportunidad también de participar de su jubilación cuando llegó. No, es que los ingenieros estáis preparados para poder abordar los retos del futuro. Qué bien nos vendemos. Y dice, ahí no decía ni venderse, o sea, te compraban ellos. Sí, sí, Decía, porque sabéis de tecnología y de problemas complejos. Y decía, por supuesto que sí, yo no le voy a quitar ilusión a esta persona, porque está verdaderamente ilusionada con todo esto. Tenemos a un filólogo, un filósofo, un antropólogo, un economista, lo pueden hacer igual. O sea, luego sí que he ido cada vez valorando con el tiempo más, que es cierto que en este tipo de estudios, y otros tienen otras cualidades, pero que sí que estás muy orientado a la resolución de problemas complejos. Eso es verdad. Y como muchos de ellos no tienen una solución perfecta, digamos única, sino que hay un rango de posibilidad de solución, al final todo acaba teniendo solución. ¿Mejor o peor? Sí. O sea, pero y muchas veces tampoco hay con qué comparar. O sea que... a todo le das una respuesta, y eso efectivamente quizá era lo que entonces buscaban. Y entré
Y fue curioso, que no sé si a alguno le podrá servir o no, no lo sé, pero me acuerdo cuando entré que entré ganando menos de lo que ganaba entonces. Era la segunda vez que me cambiaba de trabajo y la segunda que me cambiaba a ganar menos. Y que a veces para tirar una falta de coger carrerilla. Y con un contrato de un año, cuando donde estaba indefinido, y diciéndome que habían cogido a 10 personas y que esperaban que se quedara una o dos. Digo, bueno, chico, pues habrá Asumiste el reto que... con Sí, ganas. bueno, al final yo creo que aparecen desafíos para todos, ya sea gente del mundo de la startup, emprendedores que empiezan, porque que a mí yo no valdría para eso, o sea, no me veo preparado para poder crear mi propia empresa. La verdad es que creo que tiene una serie de habilidades o algo interno que yo no me siento preparado, francamente, así lo digo, ¿eh? Pero sí que en el entorno, a lo mejor por cuenta ajena, en la empresa, también te encuentras a veces otros desafíos que no son a lo mejor de tal envergadura como jugar de tu propio proyecto, pero que sí que también te llevan a correr ciertos riesgos. Hombre, Y sí, desde luego esto lo sí, fue, ¿no? El, mm, entonces, claro, tú en 2007, mm, al poco de empezar en la industria, te comiste todo la pasada, sí. la Porque crisis de 2008-2009, ¿no? completamente, el primer año que entré, el que fue mi primer jefe, Antonio Martínez, que actualmente es el director financiero del banco, el CFO, entonces él era el secretario técnico del consejero, yo entré con él, de becario del becario, yo ayudaba al becario, no ¿Ahí recuerdo ser. estabas en planificación o Sí, en...? la Secretaría Técnica del consejero delegado era un staff del consejero delegado, entonces director general, cuando todavía éramos caja, que en aquel momento era José Luis Aguirre, el que fue luego nuestro presidente, el que desde hace 10 días es nuestro presidente de honor, y tenías una misión explícita: estrategia, excelencia empresarial, innovación, experiencia de cliente, calidad de servicio. Esa era la funcional. Y luego había una parte de fontanería de este proyecto no va, mira a ver por qué no va. Este competidor está haciendo, mira a ver por qué lo está haciendo. La verdad es que era muy bonita, es muy chulo. Y, y el primer año, Antonio, como veía que era ingeniero y que no sabía de banca y toda la razón tenía, pues me tuvo estudiando con suma profundidad. Entonces me pegué todo un año entero pues haciendo proyectos, pero muy de adquirir conocimiento, muy con ese propósito, con una responsabilidad relativa. Tratando de aportar en la parte de arquitectura de estrategia y en la parte de excelencia empresarial, porque sí que es lo que había hecho en consultoría, pero en cuanto a banca, empapándome. Y cuando terminé de empaparme, explotó Lehman Brothers. Entonces, he oído contar que hubo tiempos en los que la banca a todo el mundo le iba bien y era fácil. Ganaban dinero. Sí, era extraordinario, pero a mí me lo han contado. No lo he conocido y cada vez queda menos gente. Y desde entonces creo que no solo la banca, creo que todos los sectores, y el vuestro también muchísimo, avanzan rápido, muy inciertos, y que es mucho más interesante tener una buena capacidad de adaptación que tratar de adivinar el futuro, porque para futurólogo ahora mismo mal negocio. O sea, Cada Has día peor. comentado una cuestión, Nacho. Coincido plenamente en lo que has comentado de vuestra visión sí. analítica y resolutiva, porque Javi es un perfil Tú y completamente yo nos orientado a parecemos ello. bastante, ¿eh? Sí, sí, Sí. sí, Sí, tenéis fíjate que muchísimas cosas en común. las primeras prácticas que hice fue también Mm, de becario mm. en Secretaría General de SEAT. Trabajamos Qué para la chulo. presidencia, es que es muy parecido en Sí, realidad. sí. Hacíamos Tanto prácticamente lo la mismo. verdad, el Sí. camino Sí, como el sí, tipo sí. de perfil sois muy similares. Luego me volví loco Ahora, y me metí en el mundo me monté una empresa. luego ya la Pero cara en sí. el asador, ¿no? Lo que Mm, decía él. mm. Pues él creó su Sí, proyecto ONIAD en 2017. Además lleva una época muy intensa porque en lo que va de año ya lleva 10 personas nuevas en el equipo. Está organizando muy bien todo el tema de procesos. Aquí en sí, Nodrizate llevamos una línea de excelencia empresarial y sí. comentabas que tú estás especializado en ello. Tú eres evaluador FQM, ¿no? Sí, bueno, ahora hace tiempo que no evalúo y puede que haya perdido el título, pero en su día lo obtuve, evalué empresas externas, la tuya no vale, y ya estando en Ibercaja. Y la verdad es que me parece muy interesante. A veces en plan de broma tengo hasta una imagen por ahí que tengo la cabeza como el cubo de Rubik, que igual a ti también te pasa. A mí me gusta todo muy organizado, o sea, soy poco creyente en la ciencia infusa, o sea, todo lo que tiene detrás un método. Oye, aquí hay un objetivo que tiene un cliente, que tiene una expectativa. Un cliente puede ser interno, súper interno. Y al final yo organizo una secuencia de actividades que pueden ser lineales o no, Dios sabe, y de acuerdo a eso procuro llevarlo a cabo. Y si no sucede como estaba previsto, pues aprendo porque sé en qué punto no me ha sucedido y lo mejoro, y así sucesivamente, y me da cierto confort el tener una forma de hacer las cosas organizada, recurrente, permanente, sistemática, y que puede mejorar. Eso es algo que no sé si me ha venido de mi paso por excelencia empresarial, de mi paso por ingeniería o por dónde. Tuve la suerte de que en el banco tienen esa filosofía. Entonces yo ahí creo que pude encajar bien Claro. y al banco le pude aportar. Y me imagino que a ti, incluso creando una empresa y asumiendo 10 personas nuevas, que me parece una pasada y me parece un desafío impresionante, el tener un cierto método para poder hacerlo, me parece súper interesante. Incluso el mundo de la cultura, en los mundos empresariales, hasta el mundo más soft,
yo personalmente a todo procuro buscarle un método. Me Sí, ayuda bastante. totalmente. Mm, Fíjate que yo es una cosa que mm, yo antes no era así. O sea, mm, fue cambiando con los años. Lo primero sí que fue ingeniería. Yo recuerdo sí, cómo pensaba en primero y cómo pensaba cuando salí. Y, hostia, así que mm, fue un cambio muy grande. Y luego también en el paso por la empresa. Es verdad que al principio también pasó lo mismo. Fíjate, cuando estuve en SEAT me pasaba sí, que chocaba un poco con mi jefa porque yo quería hacerlo todo como muy creativo y ujú, muy tal, que era como era yo entonces, ¿no? A mis tiernos 22 años o algo así. Y sin embargo, claro, ella era también ingeniera, además de luego de SADE, bueno, tenía de toda la vida de ingeniería de sí, automoción, que es más cabeza cuadrada, es encima empresa alemana. Entonces, claro, a mí me chocaba mucho con ella y sin embargo me he visto que 10 años después de aquello, ¿no? Yo me parezco un montón a mi jefa de entonces y me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Intento estructurarlo todo y al final es que es la única manera, ¿no? Si no, en el caso de las startups, el reto, hay como dos fases mm, principales, ¿no? Hay una donde vas validando mercado, entonces mm, deberías intentar no crecer muy rápido, porque al final hasta que no tienes el mercado validado, que tu solución se adapta sí, y además tienes, digamos, una serie de procesos o un producto o las dos cosas que sean escalables, complicado crecer, mm, ¿vale? Nosotros hemos llegado a ese punto. Entonces, mm, ahora estamos en un momento en el que estamos empezando a contratar mucho más fuerte y a crecer ujú, más rápido. Entonces, claro, ahora o consigues que se respeten los sistemas sí, o va a petar. sí, Entonces, claro, al final se convierte como una obsesión, ¿no? O sea, tu día a día consiste en educar a los compañeros para que lo interioricen y que sean ellos mismos incluso los que participen en procesos de mejora continua, que es al final lo que es la sí, excelencia, ¿no? O sea, en sí, última instancia es una mejora continua de los procesos. Fíjate que lo que dice en grandes rasgos EFQM es tienes que estar mejorando continuamente, midiendo, ¿no? ujú, Hacer algo, medirlo, Implementarlo. implementarlo y a continuación pues volverlo a medir y haciendo mejoras continuas y la valoración que te da un evaluador, un sí, consultor y demás, tiene que ver, bueno, esto lo sabes tú mejor que yo, esto es porque estoy ujú, contando, pero tiene más que ver con cuánto has mejorado que sí, con a dónde has llegado. O sea, no hay como un estándar tan decir, no, si has llegado hasta aquí, toma 1000 puntos, no. Es como, si has mejorado sí. X veces, pues Y construyendo sobre esa idea, en ocasiones, a veces, personas que puedan escuchar esto pueden llegar a pensar, esta gente no debe tener corazón, debe haber un sistema de engranajes. Que al final, tanto la intuición como el factor humano son perfectamente compatibles, ujú, de hecho, muy enriquecedores con esa forma de trabajo más estructurada y más organizada. Que yo creo que es una idea y cada vez se habla más de la gestión empresarial humanista y probablemente Xavier Marcet sea el Sí. Mm. referente en habla hispana que más defiende El valor humano, sí, sí. el Ujú. management humanista, o Sí. sea, cómo se puede ser un buen gestor empresarial, un buen gestor de una actividad muy específica, muy técnica y a la vez reconocer que los humanos tenemos una serie de características que nos distinguen afortunadamente de las máquinas, que enriquecen el proceso y enriquecen a las capacidades que te puedan dar las máquinas. Te escuchaba, Javi, también lo que decías de vuestro proceso, que como te digo y reitero y reconozco muchísimas veces, yo no me atrevería, bueno, no me he atrevido, quién sabe en el futuro, igual si me veo aún en, eres joven, ¿eh? sí, sí, yo por lo menos me siento. A crear una empresa, pero incluso para eso, Steve Blank, yo creo que la gran contribución que hizo todo el mundo del Lean Startup Ujú. es que creo, se me ha ocurrido una brillante idea. Bueno, ¿Qué hago con...? brillante cuando te Sí, la sí. compren. Y claro, bueno, desde luego al que se le ha ocurrido piensa que es brillante. Luego está por ver si se queda brillante como el arroz o verdaderamente se constituye en una startup y luego en una empresón. Pero es verdad, y todo eso tiene una metodología, como el tío coge, y además colaborativa. Oye, con Balder, el business model Canvas suyo me vale, perfecto, tengo un marco conceptual que me ayuda a configurar las Ujú. piezas elementales de un modelo de negocio, pero yo he desarrollado toda una metodología de descubrimiento de necesidades del cliente, como bien decías, oye, la voy aplicando, es más, la voy a industrializar hasta el punto de crear una metodología para en 9 o 10 semanas poder ayudar en el entorno universitario a investigadores o a futuros emprendedores, un poco con el Lean Launchpad, para poder crear algo como crear una empresa que puede parecer, entre comillas, lo más intuitivo, caótico y ausente de método, que a lo mejor alguien lo puede pensar, Mm. y de claro, no le vas a pedir una gestión por procesos con IDEF 0 de ingeniería a un tío que acaba de crear una empresa unipersonal. No, No, no tiene sentido. y claro, pero la parte de descubrir si mi cliente sí, no, tengo que pivotar, no, y todo, Correcto. hay un método. Entonces es Claro. curioso. Totalmente. Hay métodos para todo. Efectivamente. Ujú. Y Entonces yo creo, funcionan, ¿eh? Están sí. testados. Y fíjate
Curiosamente, este método que hablas, ¿no? O sea, el Lean Sí. Startup, que por cierto es un libro, por si alguien se Ujú. quiere iniciar en esto. Mm, Nosotros lo hicimos también en su momento con ONIAD, Sí. hicimos un Business Model Canvas. ¿Qué sucede? Que son procesos que te llevan precisamente a hablar con los clientes, a la parte más humana del asunto, ¿no? Este en concreto, lo primero que sucede es, tú haces una hipótesis de, Sí. este es el problema que tiene, este es mi potencial cliente, este es el problema que tiene y esta es la solución que yo le podría dar. Y tienes que salir a la calle a hablar con 20 tíos que hagan eso, a ver Sí. si es verdad, ¿no? Y empezar a sacar feedback. Entonces, claro, no es, como tú dices, no es que vayas poniendo engranajes y hagas todo menos humano, todo lo contrario. Y llevándolo a otro ejemplo, ¿no? El tema de liderazgo, nosotros vemos, yo cada día me doy más cuenta de que es lo más potente con diferencia que puede tener una empresa, es, por supuesto, el equipo, pero un equipo bien liderado, inspirado, comprometido y alineado, ¿no? Sí. Y en los mismos valores y con la misma visión que el resto de la empresa. Sí. Entonces, una vez conseguir eso y mantener eso es complejísimo y es un tema en el que intervienen pues, emociones, psicología y demás, y método, ¿no? Yo me recuerdo las últimas 2 semanas las he pasado rehaciendo el sistema que tenemos de reuniones para conseguir que la información entre los equipos, la colaboración entre los equipos y tal, sea como mucho más fluida y no se pierda información por el camino y todo el mundo esté más inspirado y más contento, ¿no? Porque hemos visto que uno de los mayores problemas de burnout, de gente que se quema, viene de gente que no tiene información suficiente, que piensa que se le está discriminando porque otra persona sabe más o tiene más derechos que ella y tal. Y sin embargo, si consigues que esa información fluya, de repente tienes muchos menos problemas. Si consigues que los responsables de los equipos pasen tiempo con sus equipos y se preocupen y estén ahí, solo por eso consigues muchísima más inspiración, muchísimo más compromiso por parte de los equipos y de las personas. Entonces, ¿pero qué pasa? Que para hacer eso bien y que no dependa de cada líder, pues montas un sistema. Sí. Entonces, los sistemas son importantes para todo. No es un Claro, ahí tema en de... esa línea, por ejemplo, tanto en sistemas de evolución de empresas como de integración de equipos, como de temas de digitalización, en todos los estudios, incluso en las infografías, siempre aparecen en la base el tema de las personas, de que implementar cualquier innovación tecnológica, como no haya un proceso de mentalidad del equipo, de motivación y de formación para que luego eso vaya teniendo seguimiento, no tendrá luego sus frutos. Y en este sentido, a mí me llama la atención porque incluso en tu propio LinkedIn te defines como conector de idea y de personas. Y quería haceros una pregunta a los dos, que Nacho lidera un equipo de más de 40 personas en marketing y Javi lidera su empresa de ONIAD. ¿Qué componente de conexión entre personas y de gestión de emociones tiene vuestro liderazgo? ¿Qué papel juega en ello? Hombre, al final es muy relevante, porque lo es no solamente en el entorno empresarial, lo es en el entorno personal. Al final, el mundo de las emociones o de la inteligencia emocional, y luego pasamos a la parte del sistema, que también lo comparto con Javi, que me parece muy relevante. Al final suceden estímulos en el entorno que tú no puedes controlar. O sea, que fallezca un ser querido, que gane tu equipo, que tu jefe te diga o te deje de decir. O sea, hay una serie de estímulos fuera sobre los que tú no puedes hacer nada. Te llega el estímulo y ese estímulo te provoca una emoción. Y probablemente sobre eso tampoco puedes hacer nada. No puedes decirle a alguien no tengas miedo. Es como decirle no tengas frío. No tengas frío. Pues que tengo frío. No, que no lo tengas. No que te abrigues, no, que no lo tengas. No, que no puedo no tener frío. Tengo frío. Tengo miedo. Tengo ansiedad. Tengo tristeza. O sea, probablemente la emoción que tú tienes o que sientes ante un evento externo, que es lo que lo ha provocado, otra cosa más que no puedes controlar. Donde empieza la cadena de control es, bueno, voy a tomar conciencia de cuál es el evento externo que me ha producido esta emoción, qué emoción estoy teniendo y yo cómo puedo reaccionar. Ahí es donde a lo mejor si eres consciente y si tú eres consciente que le puede estar pasando a alguien de tu equipo, a lo mejor es ahí donde puedes empezar a ayudar o a ver cómo reacciono ante ese estímulo y la emoción que a mí me ha provocado para tratar de transicionar a una emoción mucho más favorable para poder luego pues, poder continuar con tu vida, con tu día a día, con tu trabajo. Eso es algo que nosotros consideramos que es importante y hablamos con bastante naturalidad en el equipo de las emociones que podemos tener. Buscamos incluso tener un lenguaje común que nos facilite la comunicación para no tener pudor o estar todos en el mismo punto, porque a veces
Hay un tema que lo leí, ya no me acuerdo en qué revista, en la Harvard Business o en Cal, que me gustó un montón, perdonad que me salga un momento y luego vuelvo, No, dale, dale. que hablaba de los modelos mentales y de los marcos conceptuales. O sea, Ujú. claro, cuando dos personas, estamos aquí 3 personas, si tenemos un modelo mental parecido, que se construye sobre nuestras vivencias previas, la educación que hemos recibido, todo lo que nos ha pasado en nuestras empresas o en los entornos personales, eso configura tu modelo mental, cómo procesas la información, cómo te sientes. Si los modelos mentales son parecidos por el motivo que sea, surge esa conexión que a veces con este conecto, con este no conecto. Tú solo ves enseguida. A una persona es que le pega una mirada y ya sabe que no me ha gustado del informe, o le pega una mirada y ya sabe que me ha sentado mal de la cena de amigos. Y eso es esa química, creo que tiene un componente de modelo mental importante, pero no siempre va a pasar. Afortunadamente, si no, vaya rollo. Hay gente Todos iguales. Claro, hay gente con la que no. Y ahí creo que es bueno crear marcos conceptuales. O sea, coger y echar Por ejemplo, un ejemplo claro de marco conceptual para seguir con la conversación que teníamos hace un momento, la excelencia empresarial. ¿Qué es una empresa excelente? Es que tú puedes pensar una cosa, y yo pensar otro. Si nuestro modelo mental es parecido, hemos vivido vivencias similares, probablemente converja mucho. Pero si no ha pasado, o si sospechamos que no ha pasado, nos puede venir muy bien el modelo FQM para que todos estemos en el mismo punto de que es una empresa excelente y, por ende, qué es un trabajo excelente, qué es un proceso excelente, qué voy a entender yo por excelente en un encargo de mierda, perdón, que te hago para pasado mañana, que no es nada. Pero para mí, ¿qué será excelente? Y ahí nos ayuda, por ejemplo, el modelo FQM que te dice qué es una cosa excelente, un proceso excelente, una actividad excelente. Aquella que está adecuadamente planificada, entendiendo qué voy a hacer, para quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y si ya le dejo por escrito, la pera, que es la parte del PDCA, la parte de planificar, o en el enfoque redes, la parte de enfocar. Vale. Luego el despliegue. Es que lo ejecuto de acuerdo como estaba previsto. Y además lo ejecuto donde tiene sentido. Lo ejecuto en todo su potencial, para todo el territorio, para una parte del territorio. Y si no lo ejecuto en todos los sitios de vez porque no tengo recursos o no es conveniente, tengo adecuado planificado cómo lo voy a hacer, una buena hoja de ruta. He definido bien cómo mediré si es éxito o no, el despliegue y la definición, las dos cosas, ¿eh? Porque puedo fallar en lo que he parido o diseñado o puedo fallar en su despliegue o aplicación. Y por último, tengo un mecanismo para, sobre la base de información recogida, para ver si he diseñado y desplegado bien, mejorar. Claro, entonces, eso, claro, cuando tú dices, anda, diseñame un proceso comercial, ¿cómo abordarías comercialmente a los nuevos clientes? Y entonces, se me ha ocurrido que a lo mejor, y a ti no te parece excelente, pero al otro sí. Porque tenemos un modelo, pero claro, tú dices, mira, que te voy a decir lo que entiendo yo por excelencia. Que tenga la P, que tenga la D, que tenga la C, que tenga la A, y entonces creo que será excelente. Y entonces lo del modelo mental y el marco conceptual, por eso cuando lo llevamos al mundo de las emociones y lo llevamos al mundo del liderazgo, procuramos establecer lenguajes, que el lenguaje es muy relevante en una cultura, que nos pongan a todos en el mismo sitio. Para que si a alguien le dices algo, que lo va a interpretar con su sesgo. Pero por lo menos el lenguaje que yo he usado, tú y yo lo conocemos. O sea, quizá mi tono no lo he controlado y te pido disculpas, pero las palabras usadas han sido las que tú y yo sabemos que nos llevan al punto. Bueno, un poco eso. Y la parte del sistema. En el banco nosotros tenemos un modelo de liderazgo. Un modelo de liderazgo que además lo fabricamos nosotros, porque modelos de liderazgo y es legítimo y muy útil. Se pueden comprar. Puedes coger el de High Group, me gusta, extraordinario. No, aquí hay uno de algún consultor americano, me gusta, lo cojo en base a distintos elementos. O puedes coger y decidir, oye, sobre la base del ADN de mi empresa, la cultura, sobre la base del momento en el que se encuentra hoy, como bien decís, la banca del 2008, la del 18, no se parecen en nada, requieren estilos de liderazgo un poco distintos. El ADN sí que es el mismo, pero el momento es distinto. Entonces, bueno, y con eso acabas fabricando tu modelo de liderazgo. Fabrico mi modelo de liderazgo. Oye, extraordinario. Luego están recursos humanos, con sus políticas. La gente tiene que desarrollarse, tiene que crecer. El modelo de liderazgo también, por supuesto, quiere eso. También quiere que gane dinero. Hoy, en el futuro. Bueno, modelo de liderazgo, unas cosas. Las políticas de recursos humanos de desarrollo de talento, de compensación, ya sea con retribución o con otros factores. Y llegas tú, como manager, como gestor de un equipo o de una actividad, y dices, ¿y cuándo trabajo? Cuando que yo tengo que hacer programática o tengo que hacer césped, venderlo. Pero si me están diciendo los otros que aplique el modelo de liderazgo, que desarrolle personas, que haga la evaluación del desempeño, que me hagan la evaluación, que hagan una evaluación 360, que evalúe el jefe, que no me queda tiempo. Entonces, ahí es donde el sistema, ahí nos aporta valor. Entonces decimos, bueno, vamos a crear un sistema que te ayude en tu día a día. Al principio va a ser de modo consciente, porque te va... Pero luego, cuando pase un tiempo, de modo no consciente, vas a estar aplicando un sistema que te va a permitir
comunicar la estrategia de la entidad a todo tu equipo. Crear la estrategia de tu ámbito funcional que despliega el de la entidad. Gestionar la actividad que se espera de ti, procesos o proyectos, me da lo mismo, o ambos en convivencia. Aplicar las políticas de recursos humanos o de gestión de personas para hacer un adecuado ejercicio de liderazgo y fomentar la colaboración, pero con mecanismos súper explícitos. Y encima puedes medirlo y encima puedes Exacto. mejorarlo, ¿no? Entonces, al final, nosotros creemos mucho en eso. Luego, oye, hay gente que tiene habilidades personales extraordinarias que a lo mejor sin un sistema consciente para ellos, pero que seguro que de algún modo está, pero claro, luego esa persona no está. Es que eso no escala, eso es imposible. ¿Y qué pasa? Claro. O sea, Tiene que ser- o efectivamente, como dices, Javi, tú, ahora 10 personas más. ¡Wow! Con Claro. 10 personas más, lo que antes hacía. Asciendes a esa persona tan Claro. extraordinaria y el que entra en su puesto no tiene esas habilidades y ya está, ya has perdido. Lo del mundo de los emprendedores, que me gusta mucho, el mundo y no me he atrevido, pero me gusta mucho y aplicamos cosas para intraemprender en el banco. Y dice, claro, cuando tu equipo ya no está a golpe de un grito, entiéndeme, por alzar un poco la voz o a golpe de una mirada, es que es un cambio trascendente. A partir de ahí, por muy bueno que seas, en habilidades personales, ese liderazgo natural que dicen a veces, ese efecto arrastre, amigo, como no tengas un pequeño método detrás, un sistema o algo, los del piso de abajo, se te va a hacer ahí una pequeña rebelión que no la vas a ver. Tal cual. Como Mira, es natural, ¿eh? yo creo que esto se ha destapado con el tema del teletrabajo. Por ejemplo, Se han destapado muy buen punto. middle managers sin metodología, así. Claro. Y ha habido. Y también hay todo lo contrario. Gente que decías, bueno, trabaja bien, pero de repente dices, joder, trabaja bien y a prueba de bombas, ¿no? Que de repente se le dio todo el mundo a casa y rinden más que antes porque encima Sí. están menos distraídos, ¿no? Entonces, Sí. nosotros, por ejemplo, que tenemos, claro, tenemos gente en remoto. Sí. Somos una empresa que al final, en su internacionalización, cuando ya nos lancemos del todo, estamos haciendo pruebas y cosas, ¿no? Pero cuando nos lancemos del todo, pues va a requerir que haya equipos Sí. en distintas partes de Europa y del mundo, ¿no? Y en América y demás. Claro, o empiezas a instaurarlo desde antes o es algo que sobre la marcha no lo puedes montar. Sí. Porque es que te va a ir de las manos y cuando estás creciendo es cuando no puedes dedicarte a hacer estas cosas. A nosotros lo que sí nos ha servido, no sé si es una experiencia que le pueda servir a los demás o no, es que a veces, en el despliegue de los sistemas, a veces tú puedes tener un primer concepto de cómo crees que puedes, o modelo de gobierno, que a veces también se habla del modelo de gobierno y piensas en una sociedad cotizada con una junta de accionistas, un consejo de administración, con dominicales, el otro. El modelo de gobierno de tu empresa es 6 personas. O sea, al final, ¿cuál es la gobernanza que te va a llevar a tener una actividad organizada? ¿Cómo lo despliego luego? Y yo creo que es interesante ir haciendo los elementos que lo componen, ir desplegándolos, a lo mejor de una manera que resuelve problemas que están sucediendo y la gente los va interiorizando de una manera muy natural, que a lo mejor hace un despliegue de todo de vez. Caso concreto, pues nosotros en el área, pues en gente propia del área, pues son 43 personas, externos entre los externos de la agencia de marketing, los de tecnología y los de nuestra propia, pues estaremos unos 60, más luego toda la parte de Connect, que en Connect hay unos 100 y pico. Al final había un problema de no saber lo que hacían los demás, pero no de no saberlo para nuestro día a día, sino de la ilusión que te produce que tu compañero está haciendo algo que es importante para la empresa y que es chulo. Claro. Entonces al final decía, joder, que estoy en un área que está haciendo cosas súper chulas, que me entero luego por información diaria o hasta en la prensa, y es que lo ha hecho el de mi mesa de al lado. Entonces, y entonces creamos una dinámica que se llama Más Conectados, porque es que el ciclo estratégico, claro, fue el 15-17 o el 18-20. El 18-20 era el plan más, y entonces tú eras más conectados, más tal, tú eras más. Entonces, ese fue el Más Conectados, ¿vale? Ahora tendría que ser el desafío conectados, porque el plan es desafío 2023, pero bueno. Y ahí es una vez al mes, en unas 2 horas, en slots muy cortitos, de 20 a 30 minutos, alguien del área, normalmente de mando intermedio para abajo, cuenta algo que se haya hecho recientemente con cierto impacto, ya sea en el banco, en el área, para que todo el mundo lo conozca. Y a la gente le gusta. Es que se ha creado un nuevo modelo de analítica avanzada de prevención del abandono en torno a no sé qué tal, y se ha hecho con unas nuevas capacidades analíticas, y además luego se va a programar con Adobe Campaign para luego tal, no sé qué, y a la gente le gusta. O el nuevo concepto de la nueva creatividad, de no sé qué cosa. O sea, no se cuentan nimiedades, pero sí que se cuentan, y eso resolvió un problema concreto. Y es un elemento de nuestro sistema de gobernanza. Y luego otro, oye, pues tenemos problemas para hacer seguimiento de la actividad comercial. ¿Cuándo tiene sentido hacerla? Pues entre tal y tal momento del tiempo, que es cuando se tiene el dato, pero no sé, pues y se mete. Entonces, claro, vas haciendo un despliegue que parece que se va adaptando, y además es la realidad, porque luego se enriquece de esta manera, se va adaptando a problemas reales, concretos, entonces la gente no lo ve como burocracia. No coge y dice, joder,
con 7 comités, 2 foros internos, 4 sesiones de tal, 2 no sé cuántos, y donde yo pensaba que aplicar el modelo de liderazgo era complicado, es que ahora es harto complicado. Entonces, eso es un poco... Entonces, en algunas áreas del banco que no se utilizaban gobernanzas de este tipo u otro, se hizo un proyecto en recursos humanos para tratar de llevar las buenas prácticas, y ahí la forma que les está sirviendo es esta. Coger y decir, como el director de la decir, vale, ¿qué sé yo que a mi equipo le falta? De todo esto que me habéis puesto encima de la mesa, que claro, decirle a un directivo que le vas a dar un método para dirigir no es moco de pavo. Normalmente te dice, te lo puedes llevar donde lo has traído, porque yo soy buenísimo, pues estoy aquí. Entonces es un pensamiento que inevitablemente... Pero bueno, nadie es Bueno, perfecto, y como nadie es perfecto... debería, no Sí, sé, fíjate, eso que has dicho, sí, a mí me choca un poco, porque sí, aquí mm, el tema de la humildad es uno de los sí, valores que más llevamos a rajatabla. Y al final, fíjate que lo sí, que acabas de decir es mm, la barrera para que un directivo aprenda más y mm, es bajar la barrera de la humildad, ¿no? Decir, mm. ostras, yo sé mucho, pero voy a escuchar a Puedo este saber tío que más, viene claro. porque a lo mejor de Claro. esto me puede dar un... No es que sepa más que yo, Mm, es que puede darme un input nuevo, ¿no? sí, Entonces, es un mensaje para todos los que estáis sí. en puestos directivos o sois Mm, CEOs, mm, bueno, incluso mandos intermedios, sobre todo orejas bien abiertas, que siempre mm. hay mínimo 2 o 3 mil tíos que saben más que tú de algo, Sí, de lo sí, de lo sí, que sí, tienes sí. que aprender, o sea, Oye, como eso seguro. líderes, ¿cuál ha sido Mm. vuestro mayor aprendizaje o algo que a lo largo de vuestra carrera os haya impactado para desarrollar vuestro puesto de directores? Como aprendizaje. Mira, justo yo he publicado en LinkedIn Ujú, sobre este tema, ¿no? Aprendizajes hay muchos. Era un post que decía cuál es el mayor error, me parece incluso más interesante esto, ¿no? ujú, ¿Cuál es el mayor error que has cometido como emprendedor o como directivo de una empresa, ¿no? ujú, Y yo el que he colgado como ejemplo, porque me parecía de los más importantes, era el, pues principalmente no haber apostado por tener, pues que viene al hilo, viene al pelo, no haber apostado por gente mm, que supiera más que tú desde el primer sí, momento, ¿no? ujú, Al principio te puede pasar por falta de recursos, pero que no sea por falta de ganas. O sea, mm, escoge a personas que sepan más que tú, mm, Que que sepan aporten mucho valor de lo al suyo y proyecto. además que tengan potencial para seguir hasta el infinito, ¿no? Si alguien sabe más que tú de, no sé, de sí, Google AdWords, por decirte algo, ¿no? sí, Que lo cojas ya y encima que sea alguien que pueda convertirse en el rey del PPC en Aragón o en España, ¿no? Que tenga ujú, esas ganas y ese potencial. Si haces eso y ujú, tienes un gran equipo, es que las cosas prácticamente salen solas, ¿no? Y luego hay otra cosa, que es otro aprendizaje, que es mm, mantén también alguien que te lleve la contraria sin tu equipo. Alguien, o sea, tienes que tener gente que te incomode. Porque sin, es muy fácil caer mm, oye, me rodeo de un equipo muy bueno y tal, pero un equipo que siempre me da la razón, que siempre va... mm, No, ponte también a alguien, aunque sea por tocarte a ti mismo las narices, que te cuestione cosas, que evidentemente esto genera una cierta mm, carga emocional, o sea, no vamos a negarlo, o sea, que alguien te toque las mm, narices, hay días que no estás para tal, pero eso es un ejercicio muy bueno porque te hace subir el nivel. O sea, la complacencia es mm. algo que hace que tu liderazgo sea más sencillo y si no te ponen un poco contra las cuerdas, pues es un poco complicado. Y ya aquí paro ya. A mí ese tema, construyendo sobre esa idea, me parece súper interesante. Cuando pensamos en lo de la zona de confort, que me produce a mi confort y salir de la zona de confort, y cada uno visualiza lo que entiende por zona de confort, y en las relaciones humanas también existe la zona de confort. Al final me acabo relacionando con aquellas personas que me siento más afín, con las que empatizo mejor, y ya no simplemente es que me digan lo que quiero escuchar, que a lo mejor sé que me van a decir cosas que no quiero escuchar, pero me resulta relacionalmente sencillo Exacto. estar con ellos. Y eso es algo, por ejemplo, que en el equipo lo hemos, hay que sacudirse la pereza. Digo, qué pereza me da hablar con este porque no comparto sus valores, por lo que... Pero ahora somos parte de un mismo equipo, ya sea en la empresa, un equipo deportivo o tu cuñado. Entonces, como vamos a formar equipo, conjunto, grupo, lo que sea, voy a sacudirme la... Porque lo decía una compañera, dice, todo el mundo a un palmo de distancia tiene algo bueno. Lo que pasa es que a veces no te acercas a un palmo. Claro. Entonces, acércate a un palmo, trata de construir una conversación o algo en ese palmo, y en ese palmo seguro que encuentras algo que te acerca. Muchas cosas te alejan, pero algo te acerca. Sales de la zona de confort y precisamente por esa diferencia que tiene contigo, como bien decías, Javi, te acabé enriqueciendo. Yo en términos de aprendizaje, cada vez
tuve la suerte de observarlo con el que fue mi primer jefe, José Antonio Calvo, cuando estuve en Qualitas, que era una persona muy humanista y probablemente es la persona que más ha influido, incluso más que mis padres, profesores, es la persona que más ha influido en la personalidad que pueda tener, los valores que pueda tener, cómo entiendo el trabajo y algunas relaciones. No menospreciar nunca, no es menospreciar la palabra o no infravalorar la importancia de las relaciones humanas y la dimensión humana, incluso en un entorno empresarial. En un entorno personal ni te cuento, pero en un entorno empresarial, cuando estás con alguien y a esta persona, ¿qué es lo que le preocupa? Le preocupa ponerse una medalla porque él tiene algún tipo de complejo no consciente y tú necesitas que él tenga la razón y juntos éxito, pero la razón no es así. Esta es una persona que verdaderamente lo quieres colaborar, es muy colaborativa, lo que quieres de verdad construir juntos. La complejidad que se dibuja a veces, la complejidad técnica de la organizativa y cómo el ángulo cada vez más va hacia la organizativa, las complejidades técnicas van desapareciendo, incluso en programática, tú lo sabes, o sea, cada vez más la ciencia, la técnica, la tecnología avanza tanto que los problemas suelen ser organizativos y los organizativos suelen ser al final las personas, los humanos. Yo creo que esa dimensión es que hay que tenerla siempre a veces lo llaman la política, llámalo como quieras, pero al final ser siempre consciente de cómo tus decisiones, tus comunicaciones van a influir, pueden influir, cómo van a ser recibidas y las consecuencias que eso pueden hacer. No para hacerlo con miedo, sino para bueno... Tratarlo con el respeto que se merece, ¿no? Sí, porque o sea, yo quiero conseguir este objetivo porque sé que es bueno para ti, para mí y para el conjunto de la organización. Pero saber cómo hacer esa aproximación para conseguirlo, desde la perspectiva humana que tú tienes, que yo tengo, mucho más allá de la solución que hay encima de la mesa, porque sabemos los dos, si nos pusiéramos solo con la parte racional del cerebro, que es la que hay que hacer, eso yo creo que es algo que a veces personas muy racionales, muy capaces, técnicamente muy solventes, ya no es cuestión de ser muy seguro de sí mismo, que puedes ser una persona muy segura de ti mismo y esta dimensión tenerla más desarrollada, pero a veces se llevan grandes chascos pobres porque dicen, pero si esto era tan evidente, y digo, y toda la razón tienes, era evidente, pero no lo hemos planteado bien. Claro, Es que no lo hemos planteado eso, bien, eso ¿no? se me ha pasado 1000 veces. Y esto es lo que decían en el libro este de los 7 hábitos famoso y El tal. libro de Kobe, sí. Sí, aquí esto es lo que llaman efectividad, ¿no? Se llaman 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y cuando Sí, hablan de sí. altamente efectiva va de esto. Es decir, cómo conseguir que tú realmente Sí, consigas que las cosas sucedan. Y que las cosas sí, sucedan, por norma general, pasa porque sí, sí. tu equipo o la gente que te rodea Ujú. se una al barco. Y para conseguir eso, pues hay una serie de pasos previos. Y es curioso que al final muchos de esos pasos pasan por tener unos valores muy claros, ser coherente con los valores que te supone que tú tienes Sí. y cómo los transmites y qué haces y qué exiges a los que te rodean. Vamos, tienes que ser tú el primer paladín, ¿no? Decíamos siempre muchas veces que el primer paso del liderazgo es dar ejemplo. En el momento en que das ejemplo ya puedes empezar a trabajar todo lo demás. Si no das ejemplo, vas a tener cínicos que van a estar diciendo, mira, este me dice que no puedo trabajar por la tarde y él se va todas las tardes a trabajar a casa. Yo qué sé. ¿Sabes? Entonces, pues hay un poco Esa parte la comparto muy ampliamente, Javi, la parte del ejemplo. Y hay una dimensión, creo yo, que todos reconocemos cuando hablamos del mundo del ejemplo y que nos viene, pues como bien dices, pues porque son comportamientos que al verlos tú luego puedes o no pedirlos o tal. Pero la parte de la consistencia y la coherencia es que luego es multiplicador, porque la gente se atreve. O sea, si tú eres consistente, si tú eres coherente, y yo sé cómo vas a reaccionar ante una decisión que yo tome, ya salga éxito o fracaso, yo me atrevo luego a tomarla. O sea, al final dice, o sea, y yo creo que es una palanca de autonomía brutal. O sea, si se ve coherencia, consistencia en un equipo directivo, en el primer ejecutivo, en el consejero, en el fundador, y tú ya sabes, dices, es que no le va a gustar, es que sí que le va a gustar. Como no le va a gustar, pero creo que es lo bueno, se lo voy a plantear de una manera. El ser predecible, fíjate, qué rollo es predecible. Yo creo que es una virtud. No, es que es predecible porque es consistente. O sea, yo ya sé cuando le lleve esto, oye, que además, cuando dicen, yo ya sé lo que me vas a decir, yo no me lo tomo mal, me lo tomo bien. Y digo, pues cómo me alegro de que sea tan sumamente predecible. Eso quiere decir porque no sé si os ha pasado alguna vez, cuando trabajas con personas, clientes a lo mejor, que son muy volátiles, oye, y si ya son altamente emocionales, ni te cuento. Es un cóctel. Si son altamente emocionales y encima muy volátiles, es que vas con miedo. No con terror como un thriller, pero vas con miedo de ¿qué va a decir? ¿Le gustará o no le gustará? Y esa incertidumbre, acabamos de vivir alta incertidumbre en entornos, cosas mucho más complejas, es de lo peor en la empresa, creo yo. La incertidumbre. O sea, el saber cómo va a reaccionar alguien, un cliente, un proveedor, un compañero. Y eso pasa, como bien dices, por la coherencia, por la consistencia y el ejemplo para que se vea
Y luego eso. Y luego también un aprendizaje que a mí me gusta mucho de la filosofía Canvas. Hay una frase que dice, deja de empezar y empieza a terminar. ¿Sabes? Me gusta un montón. Muchas veces, a veces nos puede, no sé si el voluntarismo, el buenismo, con nuestros clientes internos, y coges mucha actividad y luego no la terminas todo lo bien que a lo Claro. mejor. Sí. Y el saber, es que saber decir que no. No, si no te digo que no, si te he dicho que sí. Sí, y bien. Me has dicho que no a lo otro, no, si ni te he escuchado. Porque primero voy a terminar. No sé si me explico. Entonces, en equilibrio con que lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿eh? O sea, si yo no digo. Y esa gestión de saber cuánta carga de trabajo puedes hacer para entregarla con la calidad con la que tú quieres entregar, mucha, poca o mediana. Y que eso creo que a los equipos también les da mucha paz. Mucha paz. El que sepan que te pueden venir y decir, tengo una lista de cosas que ni te las cuento, pero es que ahora no las puedo coger porque tengo este tema, y tú no, ni me las cuentes, tranquilo, acaba eso. No sé, o sea, ese tipo de cosas también creo que en la gestión de equipos es importante. Qué interesante, chicos. Pues sí, me está Mm. gustando La mucho. sí, ¿verdad? Mm. Yo no quiero dejar pasar la Sí. oportunidad, ya que os tengo aquí, de hablar de marketing, de Ujú. campañas que os gustan, que os inspiran, y Sí. me gustaría hacer un repaso de madrileños, del Banco del Vamos. ¿Qué hay detrás Sí. del Banco del Vamos? El Banco del Vamos lo trabajamos en el año 2017 para sacarlo en el 18, Ujú. 18, 19. Al final es un posicionamiento comercial, o sea, es... Y lo que es el resultado, y luego os cuento un poco hacia atrás, en la parte del banco, eso se escribe con una tipografía de máquina, como porque es formal, porque ser un banco es algo serio. A nosotros nos parece que es serio, porque la actividad funcional de un banco es relevante, que es coger el ahorro de particulares o empresas fundamentalmente de ahorro, que tienen la expectativa de recuperarlo y a poder ser un poquito más, porque lo necesitan para el futuro y el de su familia. Para otros clientes particulares o empresa, ahí sí que entra mucho más en juego la empresa, ayudarles a cumplir sus sueños en el momento presente, que es cuando lo necesitan, pero que lo van a ir pagando luego durante un tiempo. Más todos los servicios que se hacen. Entonces, cuando eres un banco, pues nos ponemos serios, nos ponemos corbata y nos ajustamos el nudo. Y eso creemos que es importante. Y no nos da vergüenza. Es verdad que la banca, como sector, consecuencia de una serie de comportamientos de algunas entidades hace algunos años, en una historia larga, pues hace muy pocos años, pues no ha sido adecuado. Y estamos en el punto de mira reputacional y social. Y eso es así. Pero a nosotros nos da vergüenza ser un banco, porque los bancos son necesarios. O sea, como lo son otro montón de servicios. Y se ha visto, por ejemplo, durante la pandemia, pues que la gente en las moratorias hipotecarias, pues para llevar los ICOs a los emprendedores, a las medianas y a las grandes empresas, para adelantar los ERTES, para adelantar los ERES. Una sociedad avanzada del siglo XXI necesita un sistema financiero. Y ya está. Entonces creemos que es algo serio, que tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Y esa es la parte de el banco. Y somos el banco. Y no nos avergonzamos. Ahora no cualquiera, el del vamos. Y ahí la tipografía ya cambia, ya es manuscrita. Además lo hicimos con un tipógrafo... pues está en Londres, pero que es uruguayo. Bueno, es una cosa, todos los empleados escribieron la palabra vamos, hizo una cosa, bueno, pues la parte, bueno, es chulo. Banco del Vamos, y el Vamos está muy alineado con nuestro propósito fundacional. Nosotros nacimos en 1876, pues por una serie de ilustrados de aquella época que observaba cómo la clase social pues más desfavorecida no podía acceder al crédito, cuando accedía era con usura por parte del que se lo proveía, y que además estaba en riesgo de exclusión, cuando empezaba ya la banca a tener un sentido en aquel momento, en 1876. Y nace con ese propósito. Ese propósito ha permanecido hasta hoy, pero claro, en el siglo XXI, en la OCDE, pues ya no es así, ya no luchas contra la usura. O sea, pero sigues teniendo ese mismo propósito de acompañar a tus clientes en sus decisiones importantes como particulares o como empresas. Entonces el Banco del Vamos contigo como copiloto. Vamos, escogemos la mano, ¿no? Exacto. Vamos. Entonces al final las decisiones las tomarás tú, porque no las puedo tomar yo por ti, las tomarás tú. Pero vamos, que si no te va bien a ti, no mira a mí. O sea, porque si esta curva la coges deprisa, nos saldremos los dos, porque vamos juntos en el coche. Entonces esa es la parte del Banco del Vamos. Y queríamos contarlo de una manera contextualizada en el momento en el que nos encontramos, mucho más dinámico, mucho más fresco, mucho más amable. Entonces al final es cómo vuelves a explorar tu origen fundacional, cómo exploras tu ADN y cómo tratas de que conecte con el momento presente en el que te encuentras en la sociedad. Un ejemplo muy claro se ve con nuestro anterior claim, que era hablamos con hechos. Antes del Banco del Vamos era hablamos con hechos. Hablamos con hechos surgió en plena crisis financiera, en la que muchas entidades financieras, desafortunadamente, no todas, pero muchas, habían tenido un comportamiento que les había llevado donde les llevó,
que yo creo que es el precio más caro que puedes pagar, desaparecer, no está mal. Adiós, boom. No lo has hecho bien, boom, fuera. No está mal. O sea, luego ya podríamos entrar en disquisiciones de qué pasó con los equipos y demás. Bueno, algunos acabaron en la cárcel, tampoco está mal. Entonces, pero otros no. Y no se distinguía. Entonces nosotros decíamos, oye, nosotros hablamos con hechos. No vendimos preferentes, que fue el principal producto que generó problemas a los inversores. Ibercaja no tenía hipotecas con cláusulas suelo. Luego absorbimos entidades que sí que tuvieron y hubo que gestionarlas, pero nosotros no vendimos con Ibercaja cláusulas suelo. No teníamos ningún directivo imputado, ni hemos tenido ningún proceso. Pues para sacar pecho, pues mira, pues en aquel momento era. O sea, Los de comunicación lo agradecerían, sí, sí. No había ningún directivo imputado y entonces hablamos con hechos. Era súper defensivo. Era un claim defensivo. De, oye, efectivamente también somos un banco distinto, pero distinto porque no ha hecho las cosas mal. O sea, y ese era, hablamos con hechos. Y luego pasamos al banco del vamos ya mucho más de conectar. No te digo ofensivo, pero sí es de salir a posicionar, a contar cómo somos, a contarlo con orgullo y a tratar de conectar con la sociedad más dinámica, más fresca, más joven, pero no porque solamente haya más joven, sino porque todos queremos sentirnos más jóvenes. Ahí hubo un tema también interesante. Cuando empecé como director de marketing, como no tenía ni idea de marketing, ahora por lo menos, no sé si tengo idea o no, pero me ha tocado vivir algo. Me reuní con un montón de directores de marketing y me resultó súper enriquecedor, de banca y de fuera de banca. Y a todos les preguntaba lo mismo, ¿qué es para ti lo más importante? ¿Cómo es un año en tu vida y cómo es tu día a día? Para ver si pillaba modelo operativo y a ver si pillaba visión. Y con la directora entonces de marketing de Adidas, luego directora general, recientemente ha salido, Marta, me dijo, para mí lo más importante es el cliente. No todos los directores de marketing me dijeron que lo más importante es el cliente. De hecho, pudo estar por mitad y mitad. Lo cual ya es interesante. Hay distintas maneras de hacer marketing, ni mejores ni peores, pero no todos dijeron cliente. Ella dijo cliente, y luego me dijo, ¿y sabes cuál crees que es mi cliente más importante? Digo, pues yo qué sé, no sé, pues dímelo tú. Los jóvenes. Y digo, hostia, los jóvenes. Y me dice, ¿cuánto crees que facturamos con los jóvenes? Y digo, pues no sé, pues un porrón, ¿no? Son importantes, pero no llegaremos a 0,5, al 1 y tal. Pero claro, la gente, ¿cómo quiere ser? Como los jóvenes. Los padres como los hijos. Y los abuelos como los nietos, ni siquiera como los hijos. Entonces dice, ¿pero tú has visto Adidas for Young en algún lado? O que yo tenga una línea para jóvenes. Dice, no la tengo. Dice, nosotros tenemos el convencimiento de que si eres una marca suficientemente atractiva para la población joven, que es la más exigente por ciclo vital, ya no por generación, cada uno, sí da igual, pero todas las generaciones, cuando son jóvenes, somos reivindicativos, eres el socialmente más exigente, con lo que toca en cada momento, con la sostenibilidad, con el Black Matters, con la orientación sexual o con la libertad en momentos mucho más duros. Entonces, en cada momento de la sociedad, si consigues conectar con ellos, y como son público vulnerable, los padres los ven como vulnerables, los abuelos los ven como vulnerables, generan empatía siempre con toda la sociedad. Con lo cual, si consigues ser una marca suficientemente atractiva para los jóvenes, además de poder con ellos hacer negocio, de presente y futuro, lo harás con el conjunto de la sociedad. Y eso para nosotros fue muy revelador, porque marcas de entidades financieras se conectan muy bien con los jóvenes, como por ejemplo ING, no tiene una línea para jóvenes. Y otras marcas financieras que han creado líneas para jóvenes, no me atrevo a valorar hasta qué punto han conseguido o no generar una conexión con los jóvenes, con el conjunto de las marcas. Y vosotros lo sabéis, tú, Javi, lo sabes, que crear una marca cuesta un montón. ¿Qué cuesta, sí? De dinero, de esfuerzo, pues como para crear dos. Entonces, o sea, ahora la de los jóvenes, ahora la de los mayores, ¿ves un poco? Entonces, y eso para nosotros fue... Y entonces el Banco del Vamos tenía parte de eso. ¿Cómo consigo tener un posicionamiento comercial que respeta mi esencia, mi ADN, y que en el momento de la sociedad que me encuentro ahora consigue conectar lo mejor posible, sabiendo que soy un banco, por lo menos que no me odien, al menos ser neutro, ni te cuento si a alguno le hace gracia, y que eso me permita relacionarme con todo eso conjunto. Y rompió el debate de crear una Ibercaja para jóvenes, que para, claro, nosotros, yo no sé qué percepción podrá haber entre la sociedad aragonesa o de nuestro entorno más cercano de Ibercaja, pero somos un banco mediano, entre mediano y pequeño entre nuestros competidores. Y si, como dice el BBV, competimos también con Amazon, con Google, por determinados servicios, entonces ya somos minúsculos. Pues tienes que hacer una gestión de la marca y de la relación con el cliente con cierta cabeza. Entonces, bueno, y de ahí viene el concepto del Banco del Vamos. No sabía yo que esta pregunta iba a traer. Pues sí, al final hay mucho Y luego pensamiento. con esta dimensión humilde que comentas de banco entre pequeño y mediano, os plantáis en Madrid con la campaña Madrileños. Sí. ¿Cómo nació eso? Ahí nosotros observamos bueno, la verdad es que Ibercaja apostó por salir de su territorio tradicional muy, muy, muy pronto. Ahí hubo un equipo directivo en aquel momento
que fue muy valiente, porque ha habido como 2 generaciones de expansiones de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros al principio no podíamos expandirnos fuera de nuestro territorio tradicional, estaba prohibido por ley, por la ley de cajas entonces. Además hay una anécdota muy graciosa porque nosotros fuimos los primeros que lo hicimos porque pusimos una oficina en Alhama de Aragón, porque como ponía Alhama de Aragón el funcionario le dio por ok, pero eso es Guadalajara. Y fuimos la primera caja de ahorros que tuvo una oficina fuera de su zona tradicional. Pero es una anécdota graciosa solo, ¿eh? Pero cuando pudimos, enseguida fuimos por el corredor de Henares, por Guadalajara, Alcalá, hacia Madrid. Y enseguida nos extendimos en Madrid. Ahí tuvimos un aprendizaje, porque en Madrid fuimos al centro de Madrid y nos fue normal. Cuando fuimos a los barrios del sur de Madrid, con clases medias, medias populares, trabajadoras, que ahorran con mucho esfuerzo, que acaban acumulando ahorro, pero que cobran para una vivienda, para ellos, para su familia, ahí nos fue muy bien, porque era el tipo de... Es nuestro origen fundacional, ya es luchar contra... O sea, ahora ya estamos... Claro, la gente afortunadamente prospera, y la sociedad española prospera un montón, y nuestros clientes también han prosperado y nos alegramos de ello. Pero claro, porque lo de Ibercaja Banco es de los 2010. Exacto. Tiene 4 días, como quien dice. Entonces, claro, y ahí... Con lo cual en Madrid teníamos una cierta presencia, 180 oficinas, casi 1000 compañeros trabajando ahí, entre lo que eran las antiguas cajas, después de Caja Madrid y de Caixa, nosotros éramos la caja con mayor... O sea, con lo cual teníamos un sustrato sobre el que poder trabajar, que si no lo tienes, mal tema, ¿eh? Pero es que luego además hay una realidad, y es que por algún motivo los aragoneses, los maños, caemos razonablemente bien. Y esto es una cuestión idiosincrática del país. Entonces... Pues o porque has ido a la playa en Salou, que nos pilla lejos, pero tenemos playa, está en Salou, pilla lejos toda la Costa Dorada, o porque han hecho la mili, porque han venido a las fiestas del Pilar, o por lo que sea, caemos razonablemente bien a los del norte, a los del sur, a los del este y a los del oeste. Y entre ellos, desafortunadamente, pues hay tópicos, y entre los del norte y los del sur y los catalanes, pues no se caen igual de bien. Entonces, pues caemos bien, somos conformados, además, como pueblo, muy nobles, muy hospitalarios, y quisimos explotar eso. Entonces, jugando con cómo, y luego se dio una tema, hablábamos de lo del contexto, el contexto también es importante, la integración de Caixa Bankia. Caixa tiene un modelo de integrar entidades, lo digo, pues esto es un podcast que va a quedar público y puede que compañeros del sector lo puedan tiene un modelo de integración, hay distintos modelos de integración, unos son con una fuerte determinación, yo te absorbo y hoy cierras como Caja Navarra o como Bankia y el lunes abres como Caixa. Y adiós. Eso da mucha eficacia, mucha eficiencia, muchísima velocidad, hay que tener mucho músculo para poderlo hacer y es un modelo, ¿vale? Ese modelo genera una fricción fuerte, quizá más corta en el tiempo, no es de goteo, pero en ese momento es de fuerte. Caixa decide un día coger en las Torres Kio, quitar el logo de Bankia un lunes y el miércoles amanecer con el de Caixa. Casi nada, ¿eh? Entonces, para que lo vea todo Madrid. Entonces, es fuerte y es intencionado, ¿eh? Por eso no hay ningún problema en poderlo decir. Otras entidades han hecho, hemos hecho o se han hecho absorciones de otras maneras, ¿eh? Y no hay ni mejores ni peores. El tiempo dirá al final cuáles son los modelos que o todos tendrán éxito, pero con diferentes estrategias. Está por ver, ¿vale? Ahí vimos nosotros un punto de fricción. Entonces dijimos, bueno, ante ese punto de fricción vamos a tratar de capitalizar la percepción amable que se tiene de nosotros, la base de clientes que reconocen que somos una entidad de origen aragonés y les hace gracia, y claro, cuando se hizo esa expansión que os hablaba en los años 80, fueron aragoneses ahí, aragoneses que se casaron con madrileños y madrileñas, que han tenido hijos madrileños y madrileñas, y toda la comunidad de aragoneses que podía haber ahí entonces, pues muchos hicieron clientes. Entonces ya había ahí un maridaje bonito. Entonces, y ha resultado simpático, y les ha gustado. Y nos ha dado buenos resultados de notoriedad y de captación de clientes. Entonces, por el cúmulo de todo, no vamos a poner la carne ni en un proceso de integración, pero el cúmulo de todo ha hecho que a la gente le gusta. Y eso tiene que ver un poco también con esa dimensión emocional. Sí, qué simpático, por ejemplo. Sí, y a mí me gustaría sí, que como usuarios me contaseis una campaña de marketing que os haya gustado, que os haya tocado a vosotros el corazón o la cabeza, alguna que os haya llamado la atención. Yo recuerdo que me ha sorprendido, sobre todo las de Narcos de Netflix. Hubo varias oleadas muy fuertes y muy valientes, ¿no? Hubo uno, me acuerdo, que hacían como las rayas de cocaína en los pasos de cebra, por ejemplo, que era una barbaridad, ¿no? Entonces, yo recuerdo algunos claims muy, muy, muy potentes. Además, con esa agencia coincidimos y hicimos alguna cosa juntos, una agencia de Madrid muy, muy, muy buena, buscadla. Y yo creo que es así el que
yo creo que es el que más me viene a la cabeza cuando pienso en buenas campañas publicitarias, porque esto fue hace 4 años y todavía me acuerdo, ¿no? Sí. O sea que, fíjate, que no se suele olvidar estas cosas, además que no era televisión, que era exterior, y que nunca lo vi en persona. Ujú. Y aún O así, sea, y aún así me ¿recuerdas? acuerdo, eso Ujú. es. ¿Y tú, Nacho, alguna campaña, alguna marca que te llame la atención cómo hace el marketing? Lo estoy pensando, ¿eh? Lo que pasa es que a mí se me van los ejemplos a cuestiones más de... menos de publi y Ujú. más de la estrategia que pueda subir hacer detrás de la publi. Ujú, Y recuerdo casos concretos, por ejemplo, la parte de IKEA, ujú. de cómo ellos son capaces de hacer que tengas interés por sus productos a través de parecer que el interés no es para ti, sino que es para terceros. Eh, hay, no sé, hay partes, o la simplicidad de la gama de producto por la que apostó y sigue apostando Apple, en su caso. Eso también me pareció que luego lo he visto en mi sector también, en algunos Ujú. casos, se ha visto también Sí, creo que ha influido en todos los en las sectores, ¿no? En este telco, caso la de... simplicidad de Mm. buscar. Esas partes me han sorprendido mucho. Y en la parte de Publi, alguna campaña que me haya gustado mucho recientemente. Ahora me lo tendría que haber preparado un poco. Luego, si lo preparo un poco. No, pues mira, A mí fíjate que de IKEA sí, ahí tienen muy buenos Ujú. spots y comunicaciones. me gusta mucho, por ejemplo, la zaragozana. Ah, sí, Boston, buen Me ejemplo gusta también, sí. mucho, ya no solamente por una campaña sola en concreto, sino por cómo, por la trayectoria que vienen llevando. Para los que no seáis de aquí, la Sí, zaragozana sí, es Ámbar, ¿no? sí. Entre otras marcas, pero básicamente Sí. Ámbar. Cómo han conseguido ellos hacer gala de esos cerveceros independientes y cómo y creo que juegan con el humor, tienen una cierta, Sí, siempre hay tienen un mucha pequeño sorna. simbolismo, Mm. sí, tiene una sorna, tiene un pequeño mensaje velado detrás, todo lo bueno acaba en bar, creo Lo que de, esa me parece genial. la han Seguramente sabido la echar muy mejor bien, campaña que se ha hecho sí, en Aragón, para mí, en sí, los últimos años, es la de Ámbar, todo lo de bueno todo acaba acaba en en bar. bar. Luego también, por seguir con ejemplos de aquí que me gustan mucho, creo que Balay supo jugar mucho con su Sí, gente, sí. también me gustó mucho esa parte emocional. Eh, como algo tan frío, de hecho se llama línea fría o línea blanca, que si es un producto lo llaman línea fría, línea blanca, jo, estás fastidiado, ¿eh? No, pero ellos consiguieron poniendo esa gente que estaba en tu casa, que te ayudaba con su nevera, con la lavadora, parecía como que te acompañaban. Y luego la consistencia, porque luego su servicio técnico es espectacular, tanto telefónico como si tienen que venir a prestarte algún tipo de ayuda en domicilio. Ujú. Y esa es la parte de la consistencia que hablábamos luego, en este caso de promesa de marca. Y también ahí reconozco, y luego ya pues cuando les tiraron al máximo, poniendo a su gente delante para que fueran ellos los que lo contaran y toda esa parte. Pero es verdad que ellos han tenido muchos programas también, por ejemplo, de ayudar a sus proveedores, que es en su interés. Cuanto más competitivos sean proveedores, mejor serán ellos también. Pero al final el proveedor también mejora su competitividad. Tienen muchos programas de excelencia empresarial, programas de innovación que han hecho. Entonces, al final es toda una estrategia de marketing en su sentido más amplio, de cliente, producto, llegada a mercado, que también me ha parecido que la han hecho muy bien. Yo creo que ahí también han jugado muy bien. Aramón también me gusta mucho cómo hace... Bueno, ya me va saliendo alguno, menos mal. Pero también por la parte de la trascendencia, creo que jugaron muy bien lo de la pluralidad y la diversidad, lo jugaron súper bien. Que seas como seas, tengo una montaña para ti. Es que es un mensaje muy bueno. Y reconocen que hay, claro, herramientas que nosotros utilizamos de forma frecuente, como son los arquetipos, el de ver a por qué tipo de Ujú. cliente, y es una herramienta de diseño y de repente lo convierten en una herramienta de comunicación. Y te dicen, hay arquetipos de esquiadores, están los búhos, y le sacan verbatines de los búhos. Los de fui una semana a esquiar, creo que no esquié ningún día, pero no es la mejor semana de mi vida. Son los que salen más por la noche, están los lovers, están los family, y te dicen, y seas como seas, yo tengo una montaña para ti. Es más, podéis convivir, seas como seas, y si veis varios, tengo una montaña para que viváis juntos. Entonces hablan de la diversidad de esquiadores que pueden atender y de la pluralidad que son capaces de construir para que todos ellos coexistan en sus estaciones de una manera que no se moleste, que el búho no moleste al family, porque el búho tiene su espacio y su oferta, al family también, y se pueden encontrar en un punto donde tiene sentido que convivan y en otros no. Por la Ujú. noche en la discoteca no tiene sentido. Pero en el momento, y Sí, creo que ahí y ahí también, generas muchos puntos de empatía, ¿no? Con los sí, usuarios. yo creo que tener esa capacidad de abrir a segmentar y abrir, pero luego converger con la parte de la pluralidad, seas como seas, tengo una montaña para ti, y ahora ya voy a como seas, lo veo muy bien tirado, porque a veces te cuesta eso de ir a diferentes tipos de públicos, pero ser la única marca que decíamos, el único mensaje para todos. Entonces, bueno, ahí también
creo que es otra marca que la ha trabajado bastante bien. Picolín también tuvo un ejemplo este año con lo de que te quite Bueno, el sueño. Picolín, Muy chulo. yo creo que Picolín, Oye, tiene una larga sí. trayectoria de buen marketing, ¿no? Bueno, el equipo de Picolín, bueno, Ana Robledo, su directora de marketing, voy a decir, no me atrevo a decir, pero lo voy a decir así. Hazle un llamamiento, dile que venga al Claro, eso te podcast, iba a decir. Si claro. se pica, es leyenda viva y me dirán, me has llamado leyenda. Tenemos Y le que digo, pero invitarla, quédate Ana. con la parte bonita de leyenda. Leyenda Etiquetar en viva. LinkedIn. Creo que ellos han conseguido algo que les reconozco y les valoro mucho. Si alguien cogiera sus campañas de manera aislada, les podría parecer una ocurrencia. Pero cuando suceden muchas ocurrencias seguidas, es que detrás hay un sustrato. O sea, porque yo he visto ocurrencias en mi sector. He visto campañas espectaculares, ganadoras de premios. O sea, pero no ha habido una consistencia posterior. No ha habido una siguiente ocurrencia alineada con la anterior. No sé si veis por dónde voy. Ellos tienen claro cómo se quieren diferenciar en su sector. Y te quitan, que no te quiten el sueño, y te sacan luego la activación sexual de las personas mayores, y llama la atención, todo llama la atención, llama mucho la atención, todas sus campañas llaman mucho la atención, pero hay una base en todo ello, o sea, no es una agencia que me propone, cojo la masa currente, y eso tiene para mí mucho mérito y es muy exigente, porque estamos Muchísimo, todos claro. mirando. Sí, A ver desde qué va a luego. hacer. Y a mi plin yo duermo en Picolín, ¿de qué año será ese eslogan? Buah. Fíjate si No llevan sé, pero está en el décadas imaginario haciéndolo de bien. generaciones y Exactamente, porque yo eso no generaciones. lo llegué a ver nunca. Yo Tengo tampoco. 32 años y no me acuerdo, ¿no? O sea, que Sí. fíjate. Sí, y bueno, es que claro, son empresas que llevan tantos años haciéndolo bien, también recibes Balay, bueno, vosotros, ¿no? Sí. De empresas de 100 años, de 75 Sí, sí, años, sí, hace sí. Balay este año 75. Oye, que repaso a campañas, a temas de liderazgo. Sí. Antes de cerrar, a mí me Mm. gustaría lanzaros dos cuestiones muy rápidas. Mm. Por un lado, un libro que recomendéis. Ya hemos hablado de algunos títulos de Lean Startup y de Marcet. Sí. Un libro que os haya marcado y que recomendáis a nuestros oyentes. A mí el de Esquivando la Mediocridad, que además lo compartí contigo, Sandra, Sí. hace algún tiempo, me gustó mucho, es Xavier Marcet. Él me gusta mucho porque por su dimensión humanista simboliza muy bien que se puede tener una buena dimensión humanista y a la vez ser un gestor y a la vez obtener resultados. Hay quien pueda pensar que está reñido y todo lo contrario. Es mucho más sostenible, perfectamente acreditado. Y de hecho él luego introduce esa parte de esquivar la mediocridad. Es precisamente lo que te dice, o sea, no te conformes con la copia, no te conformes con poner un tic en una casilla, en una lista de tareas, sino busca la autenticidad, que ni siquiera te dice la excelencia, te dice la autenticidad, si lo que te pide es que seas auténtico. Entonces, ese me gustó mucho desde esa perspectiva, y por buscar a lo mejor algún otro que recomiende de vez en cuando a personas cuando hable con ellos, el manual del emprendedor de Startup Owners Manual de Steve Blank. En el mundo del Lean Startup hay la corriente de Eric Ries, no nos hemos puesto de acuerdo, no sé ni si él, su apellido, si es Arroz, qué es. Bueno, la suya y la de Steve Blank, que de hecho el Steve Blank es inclusivo, lo mete también. Yo me quedo más con la de Steve Blank, me gusta más, pero porque pone mucho al cliente en el centro y entonces como marketingiano y no tanto como ingeniero, esa parte me gusta. Ese libro me parece súper interesante para cualquier persona que se esté planteando emprender o dentro de su empresa emprender una nueva línea o una nueva tal, porque creo que quita los pájaros y los flores de lo que es. Se me ha ocurrido una idea, esta idea podría no ser un negocio. Pues mira, te lo lees, te dedicas 10 semanas y te harás una idea de si tu idea puede ser un negocio o si no lo es. Esos dos libros a mí me gustan bastante. Creo que me pasaría como con las campañas, seguiría haciendo el repaso y me irían. Sí, es lo típico. Esto es lo que tiene, como no nos lo has mandado por adelantado, pues entonces... No, es que esto Esa es es la que gracia, el esa que es te la salga. gracia. Sí. Yo os diría, por ejemplo, hay bastantes, ¿no? Pero Beyond Entrepreneurship, que Sí. no sé si tiene nombre en castellano, es un libro de Jim Collins que básicamente son conclusiones después de hacer muchos estudios sobre las empresas que han triunfado, sobre todo en el entorno, bueno, estudia de todas las épocas, ¿no? Pero luego va hacia atrás a cuando comenzaron, las compara con empresas similares
y les haces seguimiento, ¿no? Tienes ese tipo de investigación, es decir, el tratar de sacar qué tienen en común y qué no, las diferentes empresas que sí que han triunfado o que no, desde un punto de vista mucho más científico. Entonces, hicieron muchos años de estudios y luego sacaron una serie de libros. Beyond Entrepreneurship, el original es de hace 30 años y hace un par de años sacaron el 2.0, que está más actualizado con cosas que han sucedido entre tanto. Y yo llegué a él porque el CEO de Netflix debía ser un obsesionado del libro y se lo había leído 5 veces y debía darle la matraca a todos sus directivos hace 20 años con el libro de Marras, ¿no? Entonces dije, como me gustó mucho su libro, el de Netflix, pues dije, ostras, pues esto tiene que ser potente, y efectivamente. Hablan muchísimo de liderazgo, tanto desde un punto de vista teórico como metiéndose al barro de metodologías y tal para mejorarlo. Entonces, bueno, pues imagínate todo lo que puedes sacar de ahí. Anotado queda también muy interesante. A mí me gustaría recomendar a otros dos, si me dejáis. Claro. Para los más carcas como yo, pues seguro que la edad media de la audiencia de estos podcasts es muy joven. Pero como todos nos haremos mayores, eso va a pasar. Y también uno para nosotros y otro para nuestros hijos. Como antes hemos nombrado, y como venía un poco al pelo, venían al pelo de dos temas, ¿eh? Por eso ha nombrado Javi, que a mí me gusta mucho, el de los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, de Stephen Covey. Pues uno de sus hijos, que tuvo un montón de hijos, era muy eficaz, creo que se llama lo hizo para adolescentes. Anda, qué bueno. Hizo una versión para adolescentes. Entonces ha mantenido la esencia de los principios de su padre, de la parte personal. Primero te descúbrete a ti mismo, vive bien contigo y de ahí serás eficaz. Y luego con los demás, que tiene como son los dos grandísimos bloques. Y llevado a los adolescentes. Y con casos para adolescentes. Y aplicado al entorno de lo que sería instituto o universidad o los estudios o no estudios que tú quieras hacer, pero para esas edades. Me parece sensacional porque creo que los chavales entran muy tarde en este mundo. En el mundo de soft skills, de inteligencia emocional y de pensar en cosas que no sean mates, ciencias, que Plutón ahora es un asteroide en un planeta. Y tardan, aunque tengan asignaturas de valores y cosas de esas, creo que este tipo de cosas muy útiles para la vida nos llegan o les llegan. Ya tengo regalo para mi sobrino. Un poco, pues me parece, yo además lo estuve buscando y buscando sin querer me lo encontré en PDF escaneado en Google, entonces, pero se puede comprar legal. Y además en castellano. Y me pareció bien majo. Entonces, uno para padres que a lo mejor les apetezca, que se puede hasta compartir y leer juntos. Entonces, me pareció chulo. Y luego otro, que también me parece súper interesante, que construye sobre la idea que decíamos antes, que para todo hay un método, que es los 7 hábitos para vivir feliz en pareja. Porque a veces, o sea, es que tendemos de manera natural, por cómo es el desarrollo de la especie, a crear parejas para podernos reproducir y continuar con la especie. Normal. Me da igual si al final no quieres tener una reproducción natural y ahora pues estás con un chico, con una chica, con un chique y adoptas o te lo encuentras o lo que tú quieras, también vivirás en pareja o en trío. Me da igual. Pero al final tienes una convivencia familiar. Sí. Vale, y este es y escuchándote cuando decías lo de la base científica, es un libro en el que un equipo de investigación americana de psicología, durante, no sé si eran 15 o 20 años, estuvieron investigando un montón de parejas para tratar de ver qué tenían en común aquellas que son más felices. Y acabaron identificando patrones que efectivamente... Lo mismo, pero con entonces me pareció súper chulo, porque es que hasta para eso puede haber un método. Es que puede ser más feliz, plenamente más feliz. Oye, el que sea feliz de manera natural, pues aleluya. Pero incluso... Y quien quiera mejorar, que ponga método a la pareja, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho leerlo, me gustó un montón. Había algunos que son muy evidentes, pero cuando lo primero que tiene base científica, con lo cual el que no sea amigo de darle un fuerte abrazo a este árbol y serás más feliz. Sí. Como ejemplo yo. Y me lo estaba imaginando, y más base científica te va a gustar, porque las primeras 30 páginas es como créetelo que aquí hay ciencia detrás, ¿vale? Y luego ya, pues cosas como, por ejemplo, la profunda amistad, que te dice, aquellos matrimonios o parejas que acaban siendo felices en el tiempo, tienen una muy profunda amistad, porque en los momentos en los que a uno, al otro o a los dos no les va del todo bien y afecta a la pareja, lo que te queda es la amistad. Entonces, a lo mejor en ese momento no hay otros factores relevantes para una pareja de otro tipo de dimensión, pero te queda la amistad, y la amistad lo puede salvar. Entonces te explica cómo parejas que a lo mejor se han conocido en entornos pues de colegio o lo que sea, pero ¿cómo se ha hecho esta pareja? Que eran muy amigos, a lo mejor otras parejas mucho más pasionales, pero con menos... Y entonces te pone hasta ejercicios para que hagas con tu pareja. Y dice, una profunda amistad se basa en un conocimiento, y un conocimiento, por ejemplo, dice, ¿cuál era el mejor amigo de tu pareja?
cuál es la comida que más le gusta que le hacen sus padres, cuál es el sueño que no ha cumplido, cuál es la persona de su trabajo que más la atormenta. Entonces, y lo puedes hacer en pareja y es divertido. Luego otro es la admiración. Te dice que para que una pareja funcione tiene que existir una profunda admiración del uno por el otro, de lo que sea. Como padre, como jugador de pádel, como trabajador, cómo friega los platos. Es que lo veo fregando los platos. Entonces, y así hasta 7. Entonces me gustó mucho también. Y lo digo porque, claro, como normalmente tendemos a libros en nuestro entorno de carácter muy empresarial, como es normal, que luego tienen mucho sustrato vital, porque una persona en la vida personal y otra en la profesional. No, la misma hay vida. una persona. Entonces, eso lo compartimos los 3. Bueno, entonces estos libros son de dimensión muy personal, pero me parecieron los 2 muy majos. La verdad es que, bueno, pues si alguien se anima. Yo los he regalado mucho. Estoy visualizando la segunda parte del podcast. Nos tenemos que leer el libro y luego venir a compartir. En 6 meses lo leemos. Alguno igual se lleva un disgusto, ¿eh? Oye, qué interesante. Igual se lee el libro y dice, madre mía, ¿qué hago yo con esto? Luego, vamos a resolver este contrato. Oye, pues apúntate tú uno que creo que te va a Sí, gustar por favor. mucho. No pienses en un elefante, de George Lakoff. Habla precisamente de los marcos mentales y de los nudos del lenguaje. Y habla como en Estados Unidos lograban las campañas políticas lograr más votos porque a través del lenguaje creaban nudos que conectaban para luego atraer el voto. Está muy interesante. Muchísimas gracias, Sandra. Así que nada, oye, qué interesante esta conversación. La verdad es que Muchas siempre gracias. tenemos podcasts muy interesantes, afortunadamente, pero este me ha gustado especialmente porque cuanto más rato estoy callada, es que lo que escucho es mucho más interesante. Y la verdad es que Nacho lo sabe, que ya se lo he dicho en otras ocasiones, pero la verdad es que escucharles siempre de interés es siempre muy agradable y los minutos se pasan volando. Así que muchísimas gracias, Nacho. Haremos luego una encuesta a la audiencia, a ver si quieren que tengamos el rincón de Nacho Torre en el podcast de Madrizatec. No, que soy muy pesado. Así que va, nos hubiéramos quedado aquí un montón de rato más, así que muchas gracias por venir a nuestra Javi, casa. Sandra, muchísimas gracias. Ya sabéis dónde estamos para cualquier cosa. Muchísimas Ampliamos gracias. el rango de invitaciones. Ya está invitado Javier Mejías, ya está invitado Juan Roch, ahora Ana Robledo. ¿Quién más nos queda por traer al podcast? Vamos amplificando el listado de personas que traer. Así que continuaremos con nuevos profesionales hablando de liderazgo, empresa, talento, marketing y lo que surja. Muchísimas gracias por estar ahí en un capítulo más. Gracias.